un tema realmente importante, puesto que el ancho de banda que puede amplificar un amplificador depende de algunas características. Una de ellas, a ver si lo podemos ver, generalmente la respuesta en frecuencia la podemos dividir en dos partes. La respuesta en frecuencia en baja frecuencia, donde la frecuencia de corte inferior se debe pura y exclusivamente a los condensadores de acoplamiento y de desacoplamiento que tienen las etapas. Quiere decir que si el acoplamiento en los amplificadores en general fueran de corriente continua, o sea, no existieran los capacitores, la respuesta sería infinita. Quiere decir que tendría dentro de las bajas frecuencias y niveles de continua, hasta un determinado umbral que va a definir las frecuencias en la parte de alta frecuencia, sería prácticamente la misma salida. Como tiene acoplamientos capacitivos, las entradas, los acoplamientos a otra etapa o a la carga y los desacoplamientos generalmente de emisor, la respuesta en frecuencia, en baja frecuencia, no inicia en niveles de continua, sino que tienen frecuencia de corte inferior, donde la respuesta comienza a operar a partir de niveles determinados. En alta frecuencia, a medida que aumenta la frecuencia de trabajo, los capacitores de acoplamiento pierden efectividad y son prácticamente un cortocircuito, y entran a tallar las capacidades interelectrónicas que tiene el transistor de cualquier tipo, ya sea FET, MOSFET o bipolar. Entonces las capacidades entre electrodos entran a tallar en la respuesta en alta frecuencia y hacen que para una determinada frecuencia en particular comience a disminuir la ganancia hasta hacer que la ganancia tome el valor de 0 decibel o una relación de 1. El límite máximo de trabajo es la frecuencia de transición. Es lo que nosotros veíamos en operacionales, el límite máximo que podía trabajar el amplificador operacional. Y decíamos, por ejemplo, que en el 741 la ganancia la ganancia unitaria a la frecuencia de trabajo máxima la definíamos directamente de esa manera. Y decíamos, 1 megahertz y la frecuencia, la ganancia a esa frecuencia decimos que era unitaria. Entonces dice que la presencia de condensadores en un amplificador hace que la ganancia de esta depende de la frecuencia. Ustedes saben que la reactancia capacitiva es 1 sobre omega c. Entonces, mientras más baja es la frecuencia, si la frecuencia fuera 0, la reactancia sería infinita y operaría prácticamente como si fuera un circuito abierto. Los condensadores de acoplo y desacoplo limitan su respuesta a baja frecuencia y los parámetros de pequeña señal de los transistores que dependen de la frecuencia, así como las capacidades parásitas asociadas a los dispositivos activos, limitan la respuesta en alta. Entonces, cuando hablamos de respuesta en frecuencia, siempre vamos a hablar de la respuesta en baja frecuencia y en alta frecuencia. Y vamos a decir que la respuesta en baja frecuencia está condicionada por los elementos externos que presentan los acoplamientos y desacoplamientos entre etapas correspondientes. Y la respuesta en alta frecuencia queda condicionada por las capacidades intrínsecas o capacidades propias del dispositivo, las cuales limitan la respuesta en alta frecuencia. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí. Quiere decir que lo que estamos diciendo es que cualquier función de transferencia entre salida y entrada, en función de la frecuencia, tiene, si fuera de continua, a ver si esto lo puedo poner
el puntero. Si esto fuera, por ejemplo, de corriente continua, el acoplamiento de corriente continua, la respuesta sería prácticamente como la ganancia a frecuencias medias y estaría limitado solamente por las características del amplificador en alta frecuencia, o sea, las capacidades intrínsecas, ¿sí? Yo no las puedo evitar. Como este es un acoplamiento de corriente alterna y hay capacidades, la respuesta son circuitos RC. Por lo tanto, tengo una frecuencia en la cual yo voy a designar como frecuencia de corte inferior, en donde la ganancia a frecuencias medias cae 3 decibeles. 3 decibeles, o decimos que es 0,707 veces de la ganancia a frecuencias medias. Ese punto lo definimos como frecuencia de corte inferior. Y cuando la ganancia de frecuencia media cae 3 decibeles o se manifiesta como 0,707 veces la ganancia de frecuencia media, la definimos como frecuencia de corte superior. La diferencia entre estos dos niveles de frecuencia define lo que se va a dar en denominación ancho de banda de respuesta de un amplificador, en este caso, un amplificador no realimentado. Entonces vamos a definir 3 zonas perfectamente definidas. Una que vamos a denominar frecuencia de corte inferior o la respuesta en frecuencias bajas, una respuesta en frecuencias medias, en la cual la ganancia es prácticamente constante, y otro valor de ganancia en los cuales vamos a definir la frecuencia de corte superior. Si yo sigo aumentando la frecuencia de la señal de entrada, fíjense que la ganancia, ¿sí?, tiende a decrecer hasta el límite máximo, cuyo valor de frecuencia se denomina frecuencia de transición. ¿Qué es eso que definimos como frecuencia de transición? El valor de frecuencia en el cual la ganancia es 0 decibel o la ganancia prácticamente es la de un cable. La ganancia es unitaria. B0 y BI son exactamente iguales. Quiere decir que lo que sale ingresa, no tiene absolutamente ningún nivel de ganancia. Estas 3 zonas son las que vamos a ir trabajando y vamos a ir, sobre todo vamos a prestarle atención a lo que ocurre en baja frecuencia y en alta frecuencia. En baja frecuencia, lo que hacemos normalmente, se trabaja con los parámetros híbridos propios del análisis con transistores. Mientras que en alta frecuencia se trabaja con parámetros, pero esos parámetros se llaman híbrido pi, por la forma. Pi es como si fuera un ingreso, después hay como una caída y luego retoma al valor de la figura. Está representado por capacidad y por resistencia, pero es totalmente diferente el análisis. Bien. A ver si lo puedo sacar de acá. Bien. Por supuesto, hablar de una caída de 0,707, es decir, que si yo lo llevo a decibeles, es menos 3 decibeles. Cuando tengo 0 decibel, estamos diciendo que la ganancia es unitaria. Si yo duplico, aumento 6 decibeles. Si yo tengo una ganancia de 10, tengo 20 decibeles. Y vamos a hablar siempre de ganancias o de atenuaciones, siempre en función de la frecuencia. Quiere decir que si yo, por ejemplo, el concepto, si yo modifico 10 veces en frecuencia, ganamos o atenuamos 20 decibeles en esa década. Eso es lo que está representado. Una ganancia de 40 es como decir 32 decibeles. Una ganancia de 100 es decir 40 decibeles.
una ganancia de 1060 decibeles, y lo que estamos diciendo es 20 veces el logaritmo de la salida con respecto a la entrada. Ese es el factor de conversión que estamos viendo. Entonces, repetimos, a frecuencias bajas el efecto de los condensadores de acoplo y desacoplo es importante. Vamos a la parte de frecuencias altas. A frecuencias altas, las limitaciones en frecuencia de los dispositivos activos condicionan la máxima frecuencia de operación. ¿Quién le limitan? Las capacidades interelectrónicas o capacidades parásitas del dispositivo. Y en frecuencias medias, esos condensadores presentan una impedancia nula, pudiendo ser sustituidos prácticamente por un cortocircuito. Entonces, esas dos situaciones extremas, los condensadores de acoplamiento y desacoplamiento, que condicionan la frecuencia de corte inferior, y las capacidades interelectrónicas que condicionan la frecuencia de corte superior. Entonces, definimos FL como frecuencia de corte inferior y definimos FH como la frecuencia de corte superior. Y el ancho de banda es la diferencia entre la frecuencia de corte superior y la frecuencia de corte inferior. Normalmente los circuitos en la respuesta en frecuencia, en baja frecuencia, son circuitos RC, en donde el capacitor de acoplamiento o de desacoplamiento hacia el emisor o de acoplamiento a la etapa siguiente o a la carga, tiene esta función de transferencia. Como la reactancia de este capacitor es función de la frecuencia, en baja frecuencia, si esto fuera el límite cero, presenta una alta impedancia. Entonces, en baja frecuencia prácticamente es un circuito abierto. Y en alta frecuencia esa capacidad es prácticamente un cortocircuito. Y eso es lo que estamos representando en esta gráfica. Entonces, para baja frecuencia, B sub 0 es igual a 0 en baja frecuencia, y en alta frecuencia, B sub 0 es igual a B sub I. Quiere decir que este circuito es un filtro pasa altos, en este caso, y el otro sería un filtro pasa bajos. Un filtro pasa bajos. En la parte de alta frecuencia, la salida sigue a la entrada. En la parte de baja frecuencia tiene una atenuación. ¿Cómo representamos esto? Es decir, yo puedo decir que el capacitor y la resistencia se presentan como una impedancia compleja. Entonces tengo que B sub G dividido esta impedancia, ¿sí? Que sería RG más RC, RG más RC, la parte resistiva, y hay una parte reactiva. El módulo de esa parte resistiva y esa parte reactiva que conforma la impedancia es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces, lo representamos de esta manera, como un valor R al cuadrado más una parte reactiva al cuadrado. Quiere decir que si yo saco acá factor común R, me queda factor común de 1 más XC sobre R al cuadrado. B sub G sobre R, si acá tengo denominador común R, me queda B sub G sobre R, es la corriente I sub S máxima sobre este factor. Cuando la reactancia capacitiva es coincidente con R, en el caso de la respuesta en resonancia, me va a aparecer en el denominador la raíz cuadrada de 2. Quiere decir que la corriente que yo voy a tener en este punto
va a ser 0,707 veces de IC máxima o la IC máxima dividido raíz de 2. IC máxima sobre raíz de 2, la raíz de 2 es 1,4142. Si yo lo invierto, tengo 0,707 de IC máxima. Quiere decir que siempre la frecuencia de corte va a ocurrir a 0,707 veces de este valor de corriente máxima, y si esto yo lo expreso en decibeles, esto va a ser una caída de 3 decibeles con respecto a la máxima corriente que yo puedo tener en la salida de ese dispositivo. Entonces, la reactancia capacitiva es 1 sobre omega C. Omega C es 2pi por F por C. Y, por supuesto, si la reactancia es coincidente con R, entonces yo tengo que la frecuencia F en el corte va a ser 1 sobre 2pi R por C. Si esto yo lo represento y reemplazo los valores correspondientes acá, tengo IC máxima, raíz cuadrada de 1 más F de corte sobre F. F de corte sobre F. Y si lo hacemos, por ejemplo, una década por encima, si esta es la frecuencia de corte, a medida que yo aumento la frecuencia, en este caso me movilizo 10 veces ese valor, estoy prácticamente en el valor del 100%. En este caso, 0,9995 de IC máxima. Quiere decir que mientras mayor sea la corriente con respecto a la frecuencia de corte, más próximo al valor vamos a estar. Y esta atenuación que hay entre el valor máximo de la corriente y a 3 decibeles, a 6 o a 12 decibeles, es lo que nos da la caída de ese filtro pasaltos. Entonces ese filtro pasalto tiene características donde esta pendiente va a depender de la característica de la frecuencia elegida. ¿Se entiende lo que estamos planteando? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, sí, se entiende. Bien. Si lo representamos en forma asintótica, fíjense lo que estamos planteando, que a la frecuencia de corte, que habíamos llamado la frecuencia de corte inferior, la frecuencia de corte inferior FL, generalmente se produce ¿a dónde la representamos? Generalmente en 3 decibeles. Cuando FL dividido F es 1, yo tengo 0 decibeles en este punto. Si caigo a 3 decibeles, si caigo a FL sobre 2, tengo 6 decibeles atenuados. Si caigo a un cuarto de la frecuencia de corte, tengo 12 decibeles. Y tengo 20 decibeles en una década si la FL está a 10 veces la frecuencia de corte inferior. Tengo 20 decibeles. Entonces yo puedo decir que tengo para cada punto en particular, si yo manejo, por ejemplo, en este me alejé una octava. Una octava es una duplicación de frecuencia. En este caso, yo atenué la frecuencia a la mitad. Por lo tanto, la atenuación es de 6 decibeles. Si lo atenúo un cuarto, tengo 12 decibeles. Y si lo atenúo una década con respecto a FL, tengo 20 decibeles de atenuación. Eso es lo que está transcrito acá. O sea, lo que estamos analizando, cómo se va a establecer la frecuencia de corte inferior con los capacitores de acoplamiento y de desacoplamiento. Acoplamiento de entrada, acoplamiento hacia una salida, que puede ser una carga, y el de desacoplamiento de emisor. Quiere decir que en baja frecuencia y en alta frecuencia, la característica de la función de transferencia, en este caso de tensión,
va a ser siempre la ganancia de tensión a frecuencias medias, que es prácticamente independiente de las capacidades que actúan en el circuito, y hay un denominador en el cual hay una dependencia permanente entre la frecuencia de corte inferior con respecto a la frecuencia de señal y la frecuencia de corte superior con respecto a la frecuencia de señal. Entonces, como acá tengo una subida, tengo frecuencia de corte inferior sobre F, y acá tengo una pendiente de bajada, es F sobre frecuencia de corte superior. En ambos casos, la frecuencia de corte superior está referida a cuando la salida cae 3 decibeles con respecto a la ganancia de tensión a frecuencias medias. Y en este caso, la frecuencia de corte inferior está referida también a 0,707 veces la ganancia de tensión a frecuencias medias. Si yo me corro una década, prácticamente voy a estar a 0,9995 de esta ganancia. Si yo retrocedo una década con respecto a la frecuencia de corte superior, prácticamente voy a estar casi en el 99,9% del valor de ganancia de tensión a frecuencias medias máximas. ¿Se entiende? ¿Dónde vamos a operar? Y bueno, vamos a operar entre la frecuencia de corte superior y la frecuencia de corte inferior como ancho de banda de respuesta total de este amplificador. Entonces, generalmente la ganancia de tensión la podemos expresar o bien, como lo expresamos anteriormente, en veces, como un número, 4, 5, 8, 40, un número en veces, o lo podemos expresar en decibeles. Como estamos hablando de tensiones o de corrientes, generalmente es 20 veces el logaritmo de las ganancias, o de corriente o de tensión, según lo que nosotros calculemos. ¿Dónde elegimos los puntos? Cuando esa ganancia de tensión o de corriente cae 3 decibeles. Y la representamos de esa manera. En este caso, la frecuencia de corte inferior, cuando cayó 3 decibeles con respecto a la ganancia de tensión, definimos la frecuencia de corte inferior. Cuando la ganancia de frecuencia media cae 3 decibeles de ese valor, tomamos la frecuencia de corte superior y determinamos de esa manera el ancho de banda de respuesta. En este caso, expresado en decibeles. Y siempre el producto ganancia-ancho de banda permanecerá constante. ¿Se entiende lo que estamos planteando? ¿Chicos? Sí, profe. Gracias. Entonces, esta es una configuración en donde tenemos un circuito muy sencillo, monoetapa, con una polarización por divisor de tensión, un capacitor de desacoplamiento de emisor, un capacitor de acoplamiento, de forma tal de bloquear la corriente continua hacia la fuente y acoplar la señal hacia el transistor, y el capacitor CO es un capacitor de acoplamiento hacia la carga. CI, un acoplamiento hacia la entrada del transistor, y CO, un capacitor de acoplamiento hacia la carga. CE es el capacitor de desacoplamiento de emisor y la alimentación correspondiente. Entonces, vamos a trabajar con parámetros, en este caso H, y siempre vamos a trabajar con señal. Entonces, en este modelo es un modelo de parámetros híbridos, la resistencia de la fuente de señal, la tensión de señal, o sea que es un equivalente de Thevenin, el capacitor de acoplamiento, la RB, que es de polarización, que es el paralelo de R1, R2. Acá tenemos el transistor, donde acá tenemos el HIE,
hasta el emisor, y tenemos el emisor con la resistencia del emisor y el capacitor de desacoplamiento de emisor. La ganancia del transistor, el HFE por I sub B. La resistencia de carga para señal, este punto es 0 voltios. Y el capacitor de acoplamiento hacia la carga respectiva. ¿Qué nos faltaría? El parámetro HR, que era la transferencia inversa de tensión en parámetros híbridos, es un valor que va en el orden de 10 a la menos 4, o sea que hemos convenido para el análisis tratar de no tenerlo en cuenta porque no modifica mucho los números. Y por otro lado, el HOE, ¿se acuerdan? Que era la admitancia en el circuito de salida, que lo representábamos como el inverso de esa admitancia. Como la admitancia es muy pequeñita, también 10 a la menos 6, la magnitud, si yo lo invierto voy a tener prácticamente del orden de los megonios, o sea, es como si yo tuviera una impedancia de un alto valor en el circuito de salida, donde RC siempre es mucho menor que ese valor, por eso no la tenemos en cuenta. Ese es el circuito que vamos a analizar para encontrar cómo incide la frecuencia de corte inferior si analizamos C sub I solamente, cómo incide la frecuencia de corte inferior si analizamos solamente el capacitor de acoplamiento hacia la carga, y cómo incide la frecuencia de corte inferior si analizamos el capacitor de desacoplamiento de emisor. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Se entiende lo que estamos comentando? ¿Chicos? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, que claro. Bien. ¿Quién puede no lo puede haber nombrado? Me parece que hay alguien, un numerito más, uno o dos más. ¿A quién no puede haber nombrado? Los que están acá. Condori, profe. ¿Quién? Condori. Condorí. Condorí Mosial. ¿Alguien más? Acá hay alguien, a ver, permíteme ubicar. Otro dice, profe. ¿Quién? Traverso otro. Ah, Otero. Otero. Y Traverso. Bien, espérate un cachito. Otero y Traverso. Bueno. Traverso y Otero. Perfecto, ahora más o menos estamos. Buenísimo. Entonces, vamos a suponer, fíjense lo que hemos planteado, que el capacitor de desacoplamiento de emisor y el capacitor de acoplamiento hacia la carga presentan una muy baja reactancia a las frecuencias bajas, por lo tanto, podemos suponer que son cortocircuitos, tienen capacidades infinitas. Si la capacidad es infinita, la reactancia tiende a cero, que es un cortocircuito. Entonces vamos a suponer que C sub 0 y la capacidad de emisor, ¿sí?, son infinitos. Y vamos a analizar cómo varía la frecuencia de corte inferior, teniendo en cuenta solamente el capacitor de acoplamiento. Ustedes saben que los valores que toman los capacitores, generalmente el de emisor es el de valor más elevado, después le sigue el capacitor de entrada y después le sigue el capacitor de acoplamiento hacia la carga, en valores. Entonces, eso no es arbitrario, sino que es en función de estos análisis. Quiere decir que en el circuito de salida, yo voy a tener prácticamente una tensión que se va a desarrollar sobre la carga, que no va a ser otra cosa que menos HFE por I de base por este paralelo. Esa es la tensión que aparecerá a la carga. Como no hay ningún elemento
que sea dependiente de la frecuencia, y eso es lo que yo voy a tener a la salida. Pero en la entrada tengo constante de tiempo. Siempre que haya constante de tiempo, en este caso, con esta capacidad, yo lo que voy a plantear es directamente el análisis 1 sobre 2pi, R, que no es otra cosa que este paralelo, RB en paralelo con HI, RS, que está puesto en el circuito, y esta capacidad que me va a modificar la frecuencia. Quiere decir que 1 sobre 2pi RS más RB sobre paralelo HIE por la capacidad C sub I me va a condicionar la frecuencia de corte inferior, considerando el capacitor este. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que la frecuencia de corte inferior para elegir este capacitor sea, por decir un número, 25 Hz, ¿sí? Como estos son datos que tengo perfectamente conocidos, he encontrado que la frecuencia de corte inferior, fíjense lo que hacemos, analizamos el circuito de entrada solamente, y lo único que tengo son estos elementos. Tengo RS o RG, en este caso, que diría que es RS. Bien. Es RS más este paralelo, y todo ese conjunto por la capacidad. 1 sobre 2pi, R por C, donde todo este conjunto es R, y subir la capacidad. Esa constante de tiempo modifica la frecuencia de corte inferior, considerando el capacitor de acoplamiento. ¿Cómo lo ven hasta acá? ¿Entienden? Vamos a tener en cuenta ahora el capacitor de desacoplamiento de emisor. Entonces, lo que tengo es el generador de señales, la entrada que es la base, la resistencia de polarización RB, el HIE del transistor, que si ustedes recuerdan, ¿qué era el HIE del transistor? Chicos. ¿La impedancia del diodo? Bueno, muy bien. ¿Cuánto vale? ¿De qué depende? De la temperatura. Sí, todo depende de la temperatura. MKT sobre Q sobre la corriente de base del transistor. La corriente de base es la corriente de colector sobre el beta. Por lo tanto, el HIE va a ser 26 milivoltios por el HFE dividido la corriente ICQ. Quiere decir que a una determinada temperatura, que es la temperatura ambiente, tengo el equivalente térmico, el HFE, que es un valor, y la corriente. Quiere decir que el HIE lo condiciona la corriente que circula por el transistor. Entonces, mientras mayor sea la corriente que circula por el transistor, menor va a ser el HIE. Y va a variar dentro de un margen, dentro de un rango. Y lo vamos a medir en ohmios. Tiene la misma unidad de una impedancia, donde la impedancia de entrada de la configuración prácticamente es el HIE, aproximadamente, pero hay otros términos que modifican un poquito este valor. 100 ohmios, 200 ohmios menos, lo modifica. Por otro lado, tengo la resistencia de emisor y el capacitor, tengo la ganancia de corriente del transistor, HFE por I de base, tengo RC y tengo RL. ¿Qué consideramos ahora? Y consideramos que la capacidad de entrada no la tenemos presente, vamos a decir que tiene una reactancia
prácticamente cero, o sea, una capacidad infinita, la vamos a considerar C sub I infinito, por lo tanto la reactancia es cero, y vamos a considerar que C sub O tiene la misma característica, que la reactancia es cero y la capacidad infinita. ¿Qué vamos a considerar? ¿Cuál es la frecuencia de corte inferior teniendo en cuenta C sub E, que es un capacitor de desacoplamiento de emisor? Algunos autores a este capacitor de desacoplamiento de emisor lo llaman capacitor de puenteo, porque en realidad para señal este capacitor prácticamente es un cortocircuito a la frecuencia de señal. Ahora lo vamos a considerar una impedancia compleja. ¿Cómo anda eso hasta acá? ¿Se entiende? Entonces, este generador de tensión lo vamos a transformar en un generador de corriente. ¿Sí? Entonces vamos a decir, o lo transformamos en generador de corriente o aplicamos Thevenin acá. Si yo aplico Thevenin acá, digo que RS y RB quedan en paralelo, ¿sí? Entonces voy a tener un equivalente de Thevenin, la tensión de Thevenin, en serie con este paralelo. Acá va a entrar el HIE, ¿sí? Voy a tener la resistencia de emisor, el capacitor de desacoplamiento de emisor, y todo exactamente igual. Quiere decir que la tensión de Thevenin es la corriente de base por RS paralelo RB más el HIE sobre más la tensión sobre el emisor. Quiere decir, yo voy a decir que esta tensión es esto, es la caída acá, más esta caída acá, más esta caída acá. Entonces tengo que I de base por este paralelo, más el HIE, por el cual circula la corriente de base, más la tensión de emisor, es la tensión de Thevenin en este punto. Como la corriente de base es la corriente de emisor, que es prácticamente la corriente de colector debido a HF más 1, ponemos corriente de base es corriente de emisor sobre HF más 1 por todo el término. Todo es exactamente igual. Quiere decir que tensión de Thevenin, ¿sí? Va a ser igual al IE. Todo esto lo paso acá adentro. Entonces queda todo este conjunto dividido HFE. Este paralelo dividido HF más 1 más HIE sobre HF más 1, ¿qué es? El HIB. El HIB es el HIE sobre HFE más 1, más la tensión de emisor. ¿Hasta acá se va siguiendo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Clarito? Claro como la tinta china negra. Quiere decir que nuestro equivalente de Thevenin, ahora nuevamente lo vamos a transformar. Si yo a este paralelo que tengo acá lo incorporo de alguna manera, yo voy a decir que tengo una tensión, vamos a aplicar Thevenin acá, entonces esto me queda en paralelo con esta suma. Y ese paralelo con esa suma, yo lo voy a llamar R. Entonces R es RS paralelo RB dividido HF más 1, que es ese, más el HIB, perdón, y todo eso en paralelo, o sea, este más este quedan en paralelo con RE. O sea, RS paralelo RB dividido HF más 1, ¿sí? Más el HIB, todo eso en paralelo con RE. Eso es lo que está. Entonces me queda una constante de tiempo en el circuito de entrada y esta es la tensión, el equivalente 2, que es la tensión de Thevenin vista desde acá. Entonces me queda una resistencia que es esta serie en paralelo con RE, ¿sí? Y me queda C sub E en el circuito serie.
Entonces la frecuencia de corte, debido a la capacidad de acoplamiento, de desacoplamiento de emisor, no va a ser otra cosa que 1 sobre 2pi R por C sub E. No hay otra cosa. ¿Se entiende lo que estamos planteando? ¿Sí? La frecuencia es el inverso de un tiempo. R por C es tiempo. La frecuencia en Hertz será la inversa de esa constante de tiempo. ¿Se entiende hasta acá? Chicos, Sí, ¿alguna profe. duda? Sí, profe. ¿Se entiende? Maiko, Kusa, apaguen los micros. Bien. Vamos a la siguiente. Entonces hemos encontrado dos frecuencias. Hemos encontrado la frecuencia de corte inferior debido a la capacidad de entrada. Hemos encontrado otra frecuencia, que es la frecuencia de corte inferior, debido a el capacitor de desacoplamiento de emisor. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, nada más con el capacitor de acoplamiento hacia la etapa de carga. Evidentemente, la red de entrada no participa y participa la red de salida. Este generador de corriente que tengo acá, lo transformo en un generador de tensión. O sea, que el HF por I sub B por RC me va a dar el generador de tensión de Thevenin, en serie con RC y en serie con C sub O y en serie con RL, todo este conjunto. Eso es lo que hemos hecho acá. Hemos convertido este generador de corriente en un generador de tensión para que el generador de tensión vea siempre un circuito en serie. Esto. Entonces tengo RC en serie, C sub O y R. ¿Cuál será la frecuencia de trabajo? Y no va a ser otra que 1 sobre 2pi RC más RL por C sub O. Esa sería la frecuencia de corte inferior, teniendo en cuenta el capacitor de acoplamiento hacia la salida. ¿Se ve? ¿Más o menos está claro? ¿Cómo lo ven? Sí, se ve, profe. ¿Sí? Sí. ¿Alguien trabajó sobre el material que yo le subí al aula virtual? ¿Qué es esto? ¿Lo tienen ahí? ¿Alguien lo trabajó para verlo? Está subido, ¿eh? Bien. Hay otros autores, por ejemplo, esto está extractado del Volstad. El Volstad es muy simple. Entonces, ¿por qué se lo planteo? Porque hace un análisis del circuito de entrada y del circuito de salida en forma paramétrica, en vez de ponerlo con los HI, tanto de emisor como de base, etcétera, etcétera, lo pone en función de unos parámetros que se llaman parámetros R, para que más o menos lo tengan presente si lo analizan por otro libro. Entonces, el circuito de base de entrada, lo que ve siempre es una juntura entre base y emisor, que no es otra cosa que un diodo. Entonces yo tengo la tensión base-emisor, la corriente de base, la corriente de colector y la corriente de emisor. Quiere decir que la corriente de colector es beta BS la corriente de base y la corriente de emisor la vamos a suponer que es la corriente, como esto es para señal, es una resistencia dinámica, la RE. ¿Cuánto vale esa resistencia dinámica en una juntura? ¿Cuánto vale la resistencia dinámica en polarización directa en una juntura? ¿Cuánto vale? 26 milivoltios, que es el equivalente en milivoltios de la temperatura, dividido la corriente por el diodo. Mientras mayor es la corriente por el diodo, menor es la resistencia dinámica. Ese valor RE chica es la resistencia dinámica
que hay entre la base y el emisor. Este autor lo pone como RE chica, para que lo entiendan. ¿Se puede comprender lo que está visualizado acá? ¿Más o menos? Sí, sí, se entiende. Bien. Entonces, si yo quiero medir la impedancia de entrada, teniendo en cuenta esta notación, yo voy a decir que acá tengo la tensión base-emisor y acá tengo la corriente de base. Quiere decir que la impedancia de entrada que va a ver un observador desde la fuente de señal va a ser una relación entre la tensión base-emisor y la corriente de base. Entonces, lo que le planteaba recién era que la RE es una resistencia dinámica, que era el equivalente en milivoltios de la temperatura a temperatura ambiente, 300 grados Kelvin, dividido en este caso la corriente de emisor. Entonces, la tensión en el base emisor, que es esta que se produce acá, ¿qué es? Es la corriente de emisor por RE. ¿Cuánto vale la corriente de emisor? I de colector más I de base, por RE. ¿Está bien? Quiere decir que, ¿cuánto vale la corriente de colector? Beta veces I de base, más I de base, es RE. Beta más 1 veces I de base es la corriente de emisor, que es lo que estamos planteando acá. Quiere decir que yo puedo decir que la impedancia de entrada es todo esto que hemos desarrollado acá, beta veces I de base, más I de base por RE, dividido IB. Por lo tanto, la impedancia de entrada es beta más 1 veces RE, que es aproximadamente RE. Quiere decir que la impedancia de entrada que yo veo del emisor reflejado en el circuito de entrada, siempre es beta más 1 veces la RE, si la tenía física. Y en este caso, como es un diodo, tengo beta más 1 veces R chica, que es lo que tendría a la vista un observador para determinar su impedancia. ¿Cuánto vale ese valor? Quiere decir que si yo lo veo como un cuadripolo, el circuito de entrada, fíjense, tengo la tensión base emisor, la corriente de base, beta veces R chica, en el circuito de entrada, y tengo beta veces IB en el circuito de salida, presentado de esa manera. Porque ustedes van a encontrar a veces, en los ejemplos, van a encontrar problemáticas donde la ganancia de tensión o la ganancia de corriente o la impedancia de entrada la calculan a través de estas características, que guardan relación con los parámetros. Otra cosa que no la tenían en cuenta, digamos, cuando analizamos los parámetros, era la resistencia R chica 0, que nosotros lo analizamos cuando veíamos los parámetros H. Y decíamos que variaciones de corriente de colector debido a variaciones de tensión colector-emisor. Estas son las curvas de salida. Las pendientes cada vez se van modificando un poquito más y la variación alrededor de un punto son diferentes acá que acá. Entonces, mientras más horizontal es la curva para la misma variación, yo voy a tener más resistencia R0, que es la resistencia de salida. Entonces, la pendiente es el inverso de ese valor. R0 es la variación tensión colector-emisor a una variación corriente de colector. Y yo lo puedo considerar, por ejemplo, dentro de ciertos rangos. Acá varío, supónganse, tomo este valor como constante y varío alrededor de ese valor constante un entorno. Y mido cuánto se modifica la corriente de colector en este punto y en este punto. Perdón, profe. ¿Sí? Profe. Sí. ¿Nos puede indicar con el puntero por dónde Ya va? nomás. ¿Cómo lo está haciendo? Porque no se ¿No llega se a ve? entender. A ver.
Claro, cuando explica no vemos dónde hace referencia usted. Bien. Esto ya se vio oportunamente como un poco. en dispositivos y fundamentalmente cuando vimos FET. Cuando vimos FET, medíamos la resistencia que hay entre el drenador y el surtidor. Ahí veíamos perfectamente los valores. El R de chica, bueno, ahora vamos a llamarlo R0, que es la resistencia de salida, pero es dinámico esto. Si yo estoy polarizando un punto acá, el R0 tiene un valor mucho mayor que si estoy polarizando en este punto. Si yo polarizo sobre esta curva, voy a tener un RD cada vez más vertical. Entonces, la resistencia es cada vez más chica. Entonces, eso es lo que está planteándose. Una variación de tensión colector-emisor refleja una variación de corriente de colector. El R0 es esa variación. Y el inverso de esa variación es una admitancia de salida. La admitancia de salida es la variación que hay entre la corriente y la tensión. Ese valor se llama 1 sobre R0. Y R0 es este. Si varío 5 voltios y leo, qué sé yo, un microampere, esa relación me da tantos K. Entonces varía a lo mejor 50K, 80K, dependiendo si está más cortado el elemento o más saturado el elemento. ¿Más o menos me siguen? ¿Ahora sí? ¿Me pude hacer entender? Sí, profe. Entonces, Sí. si yo lo que Sí, hago... profe, hay que descender. Disculpa. Entonces, si esto yo lo veo en el circuito de salida, yo lo que voy a tener es la ganancia de corriente, que es beta BSI de base, y la R0 chica, que es la impedancia de salida que se obtuvo en forma dinámica. Es una resistencia de salida dinámica para señal. Guarda relación con la polarización y una variación que nosotros hacemos alrededor del punto. Entonces, acá le dice, se utilizará el circuito equivalente a lo largo del análisis siguiendo una configuración en el emisor común. Los valores comunes de beta no hay ningún problema, entre 50 y 200, con valores que van de unos cientos de ohmios a varios K, 6 a 7K, y la resistencia de salida R en general en un intervalo entre 40 y 50K. O sea que es normal estas variaciones dinámicas de R0. Será de 50K si estoy más cortado, y será de 40 un poco menos cortado, y si polarizo para valores más arriba, el valor dinámico es menor. Eso es lo que significa lo que estamos planteando. Entonces, vamos a considerar, por ejemplo, una polarización, en este caso, una polarización fija. Para señal, acá tengo el capacitor de acoplamiento y el de desacoplamiento. Acá voy a tener la RB a masa, el emisor a masa, la RC a masa, y voy a medir la impedancia de salida y la impedancia de entrada. Como impedancia de entrada, ¿qué tendré? El RB en paralelo ¿con quién? Con beta veces RE chica. ¿Se entiende lo que vamos a ver ahora? Y si veo la salida, yo voy a tener RC en paralelo con R0 chica, que es la resistencia dinámica vista desde la salida. Entonces, esto es lo que está planteado, para que lo vean, si lo ven por otro autor. ¿Qué vería un observador en el circuito de entrada, analizado con parámetros R, tanto en la entrada como en la salida? Entonces, en la entrada, el HE será beta veces RE. ¿Qué es RE? Es la resistencia dinámica de una juntura. Por lo tanto, será 26 milivoltios debido a la corriente en el diodo. Entonces, si yo quisiera medir la impedancia de entrada o medir la impedancia de salida,
bastará tener en cuenta estos valores. ¿Se puede ver? ¿Por ahí? ¿Se puede Sí, entender? profe. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Quiere decir que en nuestro caso, la impedancia de entrada, lo ven claro, ¿no es cierto? ¿Qué observaríamos desde acá? Que es la fuente de, a ver, opciones de puntero. ¿Qué veríamos desde la entrada? ¿Qué veríamos desde la entrada? Veríamos el RB en paralelo con beta veces R chica. ¿Qué será R beta veces R chica? El HE, aproximadamente. Eso es para que ustedes vean que hay diferentes formas de medir los circuitos a través de parámetros. En este caso, de parámetros R. ¿Cuántas formas de parámetros habíamos visto en tercer año? Parámetros de impedancia, parámetros de admitancia, parámetros híbridos, y ahora estamos viendo otros, parámetros R. Y si trabajamos con parámetros G o parámetros S de dispersión, hay una infinidad para cada análisis en particular. Y si yo analizo la salida, ¿qué vería un observador desde la carga? Y vería RC en paralelo con R0. ¿Cuánto vale R0? Sabemos cuánto vale R0, porque sabemos dónde está polarizado, si está más cortado, o está en máxima excursión, o está más saturado. Ese valor guarda relación perfectamente definida. ¿Se puede entender el concepto que lo estoy planteando? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, volvemos a la impedancia de entrada RB paralelo beta veces RE. Pero ¿qué pasa? RB grande, ¿qué es? Es el paralelo de R1 R2. Generalmente es mayor o igual a 10 veces beta veces RE. Como RB es muy grande, el paralelo generalmente es siempre la menor. Entonces, la impedancia de entrada es beta veces RE. Entonces, según donde esté polarizado el transistor, el RE va a ser algunos ohmios, o un poco más de esos algunos ohmios, por un valor de beta, que será por 100, entonces me va a dar que la impedancia de entrada toma este valor, aproximadamente. ¿Se puede entender? Y en el caso de la salida, exactamente lo mismo. R0 es mucho mayor que RC, porque si no fuera así, la impedancia de salida, o sea, si yo pongo que RC sea comparable con R0, si R0 es muy grande, ¿qué pasa si RC es muy grande? Y prácticamente va a circular muy poca corriente. Si circula muy poca corriente, la ganancia de corriente y por ende la ganancia de tensión va a ser pequeña. Entonces, tiene que guardar una relación con respecto a R0. RC generalmente es muchísimo menor que R0. Por lo tanto, la impedancia que ve de la salida es RC. También, para R0 mayor o igual a 10 veces RC. ¿Hasta ahí más o menos se entiende? ¿Está claro? Sí, profe. Bien. ¿Cuánto vale la tensión de salida teniendo en cuenta, cuánto vale esta tensión? Es este generador de corriente por este paralelo. Tengo la tensión acá. O sea, beta veces I de base por R0 paralelo RC es la tensión de salida. Que es lo que estamos planteando acá. Por supuesto menos porque el generador tiene este sentido que es entrante hacia el transistor y la carga es saliente hacia la carga. Entonces el sentido es menos I de base por IB, menos beta I de base por este paralelo me da la tensión de salida negativa. Es lo que está planteado acá. ¿Cuánto vale la corriente de base? La corriente del circuito de entrada. Yo sé que la tensión de entrada es I de base por beta veces RE. A ver si es cierto.
I de base por beta veces RE es esta tensión. ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende eso? ¿Cuánto vale I de base? Es esta tensión dividido beta veces RE. ¿Lo ven? Sí, profe. Y Yo RB lo era que... muy grande, así que... ¿Eh? A Y ver, la impedancia que predominaba era beta veces RE. está bien. Pero sobre esto hay una tensión, que es la tensión de entrada, B sub I. La tensión de entrada se aplica acá. Tengo la tensión de entrada, ¿sí? Entonces, si yo divido la tensión de entrada dividido beta veces RE, tengo la corriente de base. Tengo esta corriente, ¿sí? B sub I dividido beta veces RE es la corriente de base. Si reemplazo la corriente de base acá, voy a poner la corriente de base en función de la tensión de entrada y voy a hacer una relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada para encontrar cuánto vale la ganancia de tensión. Entonces, volvemos. La tensión de salida lo habíamos visto. La corriente de base es la tensión de entrada dividido beta veces RE chica. Entonces, si yo reemplazo I de base en la ecuación de acá arriba, voy a poner B sub 0 en función de B sub I. Todo esto. Entonces me queda menos beta, B sub I sobre beta RE. O sea, beta y beta lo puedo reducir. RC paralelo RL. Quiere decir que la ganancia de tensión, que es esta relación B sub 0 a B sub I, es menos RC paralelo R0 sobre RE. Como R0 es muy grande comparado con RC, puedo decir que la ganancia de tensión es RC sobre RE. Quiere decir que si yo en un circuito cualquiera, yo me fijo acá y quiero encontrar la ganancia de tensión de este circuito, bastará con relacionar RC con beta veces RE chica y se termina, perdón, con RE chica. ¿Y cuánto es RE? Y es la corriente que circula, 26 milivoltios sobre la corriente que circula por el transistor. Entonces, si yo lo veo acá de nuevo, y vemos un ejemplo sencillito, podemos intuir algunos números. ¿Se puede entrar en el ejemplo para que se vea? Hemos encontrado las frecuencias de corte inferior debido al capacitor, en este caso, de señal o de entrada. Hemos visto la frecuencia de corte inferior debido al capacitor de desacoplamiento de emisor y hemos visto la frecuencia de corte inferior debido al capacitor de acoplamiento hacia la carga. Hemos analizado un poquito lo que nosotros llamamos el HIE y lo vinculamos ahora con un parámetro R. Acá tienen valores, fíjense, el capacitor de emisor es el más grande, el de entrada le sigue y el capacitor de acoplamiento hacia la carga generalmente es el más bajo. Después le voy a explicar por qué ocurre eso. Hay valores, el beta es de 100 y la alimentación 20 voltios. Entonces, habíamos hecho un análisis. RE, fíjense, esto es 20 voltios. A ver, vamos a poner el puntero. Vamos a poner el puntero. Acá tenemos 20 voltios. R1 y R2 dice que vale 1K, 40K y R2 10K. Esto es 40K y esto es 10K. O sea, 20 voltios dividido 40 más 10, 50 por 10 me da la tensión en este punto. Menos 0,7 voltios estoy en la tensión de emisor. Si lo divido por RE me da la corriente. Si tengo la corriente por acá, yo puedo decir que RE chica son 26 milivoltios dividido esa corriente. Eso es lo que está planteándose.
Vamos de nuevo. Beta lo tenemos, que vale 100. RE, 2K. 200K es mayor que 10 veces R2, que es 100K. Y empiezo. B sub B, que es la tensión que se desarrolla acá. Esa tensión son 20 voltios, dividido 40 más 10 son 50K, por 10K me da 4 voltios. Esos 4 voltios lo tengo acá. Vamos a poner de nuevo el puntero. Acá tengo 4 voltios. En este punto tengo 4 voltios. Acá tengo una juntura. Este punto es 4 menos 0,7. Por lo tanto es 3,3. Dividido RE, 3,3 dividido RE me da la corriente. 3,3. ¿Y RE cuánto vale? Vale 2K. 3,3 dividido 2K me da la corriente de emisor. Para señal, este camino vale R chica. Opciones de puntero. Entonces, la corriente de emisor es 3,3 dividido K, me da 1,65 mA. Y la R chica para alterna, ese camino para alterna, son 26 milivoltios dividido la corriente de emisor, 1,65. Me da 15,76 ohmios. ¿Cuál va a ser la impedancia de entrada beta veces RE? Aproximadamente. ¿Cuánto vale beta veces RE chica? 1,576K. ¿Cuánto vale la ganancia a frecuencia media? B0 a BI. B0, en este caso, al yo tener este capacitor, esto es RC en paralelo con RL. 4 en paralelo con 2 me da igual o menos que la más chica. Dividido el RE, que es la ganancia, me da menos 90 veces. El sentido del signo es que la corriente que circula por el transistor es entrante hacia el mismo y la corriente que circula por la carga es opuesta. De ahí el signo. El módulo es 90. ¿Cuánto vale la impedancia de entrada? Si yo me paro acá, ¿qué veo? RB en paralelo con RE. O sea, R1 paralelo a R2 y en paralelo con beta veces RE. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Entonces, Sí, profe. la impedancia de entrada es R1 paralelo a R2 paralelo a beta veces RE. Me da 1,32K. O sea, un poquito menos que la mínima, 1,576, 1,32. Analizamos ya la impedancia de entrada, analizamos la ganancia de tensión, simplemente con la observación. O sea, esta dividido, o sea, esto en paralelo con esto, ¿sí? Que es lo que tengo a la salida, dividido la R de chica, que es el camino que va de la base a masa por todo el circuito, para alterno. Hacemos el análisis correspondiente y vamos a determinar la frecuencia. Quiere decir que tengo el generador de señal, la resistencia de la fuente, tengo la RI que ya la calculamos. ¿Cuánto vale la tensión que aparece acá? Estamos hablando de esto. ¿Qué tensión aparece para señal? Acá. Es B sub S, o sea, esto es B sub S dividido RS más RI por RI. O sea que B sub I a B sub S, B sub I a B sub S. Si yo saco ganancia, voy a tener B sub 0 a B sub S y B sub S a B sub I.
Entonces, de esa manera lo desagregamos en dos partes. Entonces, B sub 0 a B sub S me da menos 90 por 0,569 me da menos 51,21. Entonces, el RI lo tenemos. La frecuencia de corte inferior, si yo considero el capacitor de acoplamiento, me da 1 sobre 2pi RS más RI por C sub S. Reemplazo y me da 6,86 Hz. Si yo calculo el condensador de desacoplamiento de emisor y hago lo propio, fíjense, me da 327 Hz. Y si analizo la frecuencia de corte inferior debido al capacitor C sub 0, los elementos que intervienen, el de... Ahí está. Entonces tengo la frecuencia de corte inferior, teniendo en presente el capacitor de acoplamiento hacia la entrada, una frecuencia de corte de 6,86 Hz. Si analizo la del corte debido al acoplamiento a la salida, es 25,68. Y en 327 Hz tengo la frecuencia de corte inferior debido al capacitor de desacoplamiento de emisor. Como yo voy a arrancar en esta, que es la frecuencia de corte más alta, que es la que me da el capacitor de desacoplamiento de emisor, esa frecuencia es la que normalmente se calcula la frecuencia de corte inferior, debido a lo que se va a denominar un polo dominante. Quiere decir que la frecuencia de corte del capacitor de desacoplamiento de emisor es la que presenta un polo dominante en la característica de respuesta en frecuencia en baja frecuencia. Entonces, si yo lo veo en la curva, cada trazo asintótico que yo tengo acá, este es debida al capacitor de desacoplamiento de emisor, esta de acá es debida al capacitor de acoplamiento hacia la carga, y este es el capacitor de entrada. Quiere decir que las frecuencias de corte, esta se transforma en polo dominante, y a partir de ahí yo tengo a 3 decibeles, la ganancia a frecuencias medias. ¿Cuál es la ganancia a frecuencias medias? Y bueno, ya sabemos cuánto vale la ganancia a frecuencias medias. Ya calculamos que es de menos 51,21. Esa es la que estaría ubicada a 0,707 veces, ¿sí?, del valor correspondiente. ¿Y cuánto vale la ganancia a frecuencias medias? Y vale, ya lo sacamos acá, menos 90. Quiere decir que 3 decibeles, si yo saco este valor en decibeles y le resto 3 decibeles, voy a tener los valores correspondientes. ¿Cómo lo ven, chicos? ¿Se entendió más o menos claro la respuesta en baja frecuencia de estos amplificadores no realimentados? O sea, vamos a suponer que la estabilidad la tenemos y la disponemos, y lo único que estamos haciendo es que la respuesta en frecuencia varía de acuerdo a los capacitores de acoplamiento y de desacoplamiento, que son funciones de la frecuencia. Vimos lo que es el ancho de banda y vimos la caída o la atenuación. Entonces, si yo me fijo las atenuaciones que produce para distintas frecuencias, las tenemos representadas en esta gráfica, que es semilogarítmica, donde representamos la magnitud y representamos la frecuencia en forma logarítmica. ¿Se puede entender, chicos? ¿Cómo lo ven?
¿Se ve? ¿Se puede comprender lo que hemos planteado? Sí, ¿Sí? ¿Se puede entender? ¿O Sí, profe. algún Sí, profe. comentario? ¿Algo de esto están viendo en teoría de circuitos? ¿Algo de esto están viendo? sí, ya terminamos, Bode. Pero, o sea, lo único que hemos visto es la traza de la magnitud, ¿eh? La magnitud en función de la frecuencia, ¿eh? La magnitud en función de la frecuencia. Y vamos a suponer que por más que haya variaciones de fase en los circuitos, no producen inestabilidad. En la unidad siguiente vamos a trabajar con otro cuestionamiento. Vamos a suponer que las redes producen variaciones de fase y pueden oscilar, y lo pueden hacer dentro de alguna frecuencia en particular, dentro de un espectro en particular, y eso se puede corregir o no. Si no se corrige, es potencialmente inestable. Y si variando la ganancia se corrige, lo dejamos con un valor de ganancia determinado. Y si con todo eso persiste, vamos a recurrir a lo que se denominan compensadores. Entonces, los compensadores van a ser redes de filtros, generalmente pasa alto o pasa bajo o pasa bandas, que lo vamos a introducir o bien en el camino directo o bien en el camino de realimentación para mejorar en ese circuito corregido, autocompensado, a través de esas características. Y lo vamos a corregir en magnitud y lo vamos a corregir en fase. ¿Para qué? Para que el registro de especificaciones técnicas que pueda tener una planta entre en lo que se denomina un requerimiento. Eso es importante. ¿Cómo estamos con el tiempo? Bueno, faltan 3 minutitos. ¿Les pareció agradable lo que hemos visto? ¿Se puede entender? ¿Sí? ¿Se pudo Sí, más o Sí, menos? profe. quedó claro. Traten de hacer una lectura, de toda esta transparencia, y si no, pueden recurrir parte al Boylestad o parte al Floyd o al libro de referencia que a ustedes les guste, pero siempre entendiendo el concepto, ¿no? Para que no tengan dificultad. Yo voy a reiterar antes de cerrar todo esto, que estamos analizando la respuesta en baja frecuencia debido pura y exclusivamente al acoplamiento y desacoplamientos capacitivos generados en ese amplificador, ¿eh? Entonces, ustedes ven que el capacitor de desacoplamiento de emisor es el polo dominante, ¿eh? A partir del cual nosotros vamos a calcular tanto el de salida como el de entrada. ¿Cómo lo vamos a calcular? El capacitor, por ejemplo, o la frecuencia. Si tengo un capacitor fijo de emisor, fijo la frecuencia a través del capacitor. Y estos capacitores de salida y entrada los calculo a una década abajo del valor de corte. Quiere decir que si por ejemplo, lo tengo a 50 Hz de frecuencia de corte inferior, esto lo calculo una década por debajo, cada uno. Como estos tienen constante de tiempo diferente, los valores van a ser diferentes. Y la frecuencia va a ser la frecuencia de corte inferior dividido 10. Por eso están retirados en cuanto a valores. Y las capacidades, al ser las frecuencias distintas, las capacidades van a tener distintos valores. Entonces, si se fijan, a ver, la capacidad de emisor generalmente es el valor mayor. Eso hace que la frecuencia sea la del polo dominante. Y le sigue C sub C, 10 micro el de entrada y 1 micro el de salida. Y las frecuencias son la del polo dominante en C sub E, y le sigue en frecuencia este valor, y le sigue en frecuencia debido a la instalación de ese capacitor, que es lo que estamos viendo acá.
sea, así lo calculamos. Definimos la frecuencia o calculamos el capacitor y se autodefine la frecuencia. Y estos dos capacitores se calculan suponiéndolo una década por debajo de la frecuencia de corte inferior del polo dominante. Y con eso vamos a arrancar la semana que viene con respuesta en alta frecuencia. Y vamos a ver cómo intervienen las capacidades parásitas y cómo esas capacidades parásitas se trabaja con un concepto que es la capacidad de Miller en el circuito de entrada y en el circuito de salida para determinar la frecuencia de corte beta o superior y la frecuencia de transición de la respuesta en frecuencia del amplificador. Y después que definamos eso, vamos a ver cómo se comporta un amplificador en cascada. ¿Cómo se comporta un amplificador en cascada? Mientras mayor es el número de etapas, la ganancia aumenta y la respuesta en frecuencia disminuye, para mantener el producto ganancia-ancho de banda constante. Y de esa manera definiríamos la unidad. Bueno, chicos, espero que les haya gustado, que se haya entendido. Y bueno, nos despedimos hasta el miércoles que viene, si Dios quiere. Chao, profe. Chao, muy Chao, amable profe, nos por vemos. haber asistido. Chao, profe. Chao, Gracias. profe. Gracias, nos vemos. Chao, que anden muy bien. Gracias. Chao, profe, hasta luego. Chao, chao, buenas noches.